Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con el buen propósito de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan. Y aquí, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie, estamos con la compañera Marla, quien va a estar coordinando este día. Adelante, Marla. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y pues vamos a iniciar con la reflexión del Banco de la Fe, que hoy es basada en el Salmo 47:4 y dice así: Él nos elegirá nuestras heredades. Nuestros enemigos quieren asignarnos una porción muy funesta, pero no seremos entregados en sus manos. El Señor hará que permanezcamos en nuestro sitio, en nuestro lugar asignado por su infinita sabiduría. Una mente más sabia que la nuestra arregla nuestro destino. El ordenamiento de todas las cosas pertenece a Dios y nos alegra que sea así. Preferimos que Dios elija por nosotros. Si las cosas pudieran ser a nuestra manera, desearíamos que todas las cosas fueran a la manera de Dios. Estando conscientes de nuestra propia necedad, no deseamos gobernar nuestros destinos. Nos sentíamos más seguros y más tranquilos cuando el Señor dirige el rumbo de nuestro barco que si pudiéramos dirigirlo nosotros de acuerdo a nuestro juicio. Gozosamente ponemos nuestro doloroso presente y nuestro desconocido futuro en manos de nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Consolador. Alma mía, pon en este día todos los deseos a los pies de Jesús. Si últimamente has sido algo discolo y testarudo, ávido de ser y de hacer lo que te dicte tu propia mente, descarta ahora tu necio ego y pon las riendas en las manos del Señor. Di, Él ha de elegir. Si otros disputan la soberanía del Señor y se glorían en el libre albedrío del nombre, tú respóndeles efectivamente: Él elegirá por mí. Mi libre decisión es que Él decida por mí como un agente libre. Yo elijo que Él tenga toda la decisión. Ahí termina la reflexión. Me agrada ser parte del pueblo de Dios. Me agrada comprender a Dios desde la propia perspectiva de Dios, porque si bien el enemigo le prometió a Jesús darle todos los reinos de la tierra si él hiciera un acto de adoración, Jesús lo rechazó, diciendo que solamente al Eterno Padre adorarás. Esta fue la tercera pregunta, la tercera prueba que se le dio a Jesús. El enemigo quiere darnos posesiones, quiere darnos lo que él tiene para disfrutar el placer del pecado. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo la da, dijo Jesús. La paz de Cristo Jesús permanece para siempre. La paz del mundo es por un instante y todo vuelve a ser caos y desorden. Dios nos ofrece algo permanente, nos ofrece una ciudadanía para siempre, pero la determinación, la decisión nos las ha dejado a nosotros. Él dijo claramente, he puesto delante de ti he puesto dos caminos.
Él camina el camino de la muerte y el camino de la vida y escoge el de la vida, dice Dios. Escoge el de la vida. Cuando nosotros decidimos poner nuestra voluntad en Dios, no es decir que Él va a decidir por nosotros. No, yo tengo que decidir, porque Él no me va a quitar mi voluntad. Es lo que muchos no comprenden. Por eso hierran el tiro, porque, porque quieren que Dios actúe en ellos como si ellos fueran un robot y ellos no hacer nada. Y eso no lo va a hacer Dios. El trabajo es de dos voluntades, la voluntad de Dios y mi voluntad. Y soy yo el que tiene que estar decidiendo hacer la voluntad de Dios. Soy yo el que decide constantemente si quebranto la ley o me sujeto a Dios. Si yo dejo que Dios tome decisiones por mí, no lo va a hacer. Él ya tomó la decisión. Yo soy el que mete tus pasos al camino, dice. Yo soy el que te doy el crecimiento. Yo soy el que te redarguye de, del pecado, el que te perdona, el que te corona de favores y misericordias. Ese soy yo. Y tengo proyectos buenos para ti. Entonces, Dios no quiere que nosotros tengamos un carácter simplemente porque Él no manda. Él quiere que nosotros nos ejercitemos en conocer la diferencia, y que aprendamos a discernir entre el bien y el mal y que nosotros decidamos hacer el bien. Qué fácil es subirse a la hamaca y decir, ay, Señor, haz tu voluntad de mí. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué quieres, tu coco? Pues no. Dios dice claramente, en este libro de la ley, meditarás de día y de noche y lo vas a compartir con todos, en cualquier lugar donde tú andes. Solamente te mando, y ahí es firme Dios, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas miedo, que no desmayes, y yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas. Dios no quiere tomar decisiones por mí. Él me está ayudando a ejercitarme en el carácter de Él. Si Él toma decisiones por mí, si Él toma decisiones por mí, no me va a permitir ejercitar carácter. No voy a crecer conforme a su imagen y semejanza. Voy a ser un dependiente, un codependiente de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere personas esforzadas y valientes. Dios está creando el carácter en nosotros. Qué fácil es decir, ay, deja que Dios arregle toda tu vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito sería que solamente fuera por mandato de Dios y donde no metiéramos las manos. Pero no es así, no es así. Porque Dios está forjando a sus hijos como príncipes, como reyes, como sacerdotes del Altísimo. Y para esto se necesita carácter. ¿Por qué?
Porque en el negocio de Dios estamos solos, estamos solos. La familia ahí está, pero nuestra decisión personal es única, nuestra decisión personal. Y en esto estamos solos, aunque estemos acompañados de la familia, pero estamos solos en nuestra relación personal con Dios. Y Él bendice a las personas que son esforzados y valientes, que a pesar del temor continúan haciendo su voluntad y a pesar de fallar una y otra vez, siguen adelante. 7 veces caerá el justo y las 7 veces se levantará. Mas el impío caerá una vez y no volverá a levantarse. La palabra de Dios es justa y buena, pero tenemos que aprender que nuestro mensaje no es un mensaje común, es un mensaje especial, porque Dios está haciendo un trabajo especial en nuestros corazones. Amén. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema del día de hoy, que nos quedamos en Juan 18:28. Y voy a leer 10 versículos porque es la historia de Jesús ante Pilato. Y dice así. Ya después, si gusta, nos regresamos, Víctor. Dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomarle ustedes y juzgarle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, bueno, hasta ahí son 10 versículos. Ahí me voy a detener, Víctor. Bien. Vamos a ver, vamos a empezar así de nuevo con la lectura de los 2 primeros versículos. Claro que sí. Dice así, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Bien, de Caifás, el sumo sacerdote, la casa de Caifás, el sumo sacerdote de ese momento. De ahí lo llevan al pretorio, al juicio romano, porque ellos no podían ordenar la muerte de Jesús.
y se lo envían como si fuera un malhechor. Así que en ese momento ellos, en su hipocresía, no entran al pretorio porque es un lugar de gentiles y se contaminarían. Por eso se quedaron afuera y desde afuera le gritaban a Pilatos. Desde afuera, desde el balcón, se presentó Pilatos porque ellos no querían entrar porque se iban a contaminar. Pero sí estaban pidiendo la muerte de Cristo Jesús. Por cuestiones de la Pascua se tenía que juzgar rápidamente porque iba a llegar el día de la Pascua, iba a entrar la tarde de la Pascua y aparte de eso, tenían que descolgar todas las personas que estuvieran colgadas porque ellos, de acuerdo a la escritura, no podían tener muertos en ese día, el 14 de Nisan. Es por esto que Jesucristo es sacrificado en cuanto entra el 14 de Nisan, por la tarde, en cuanto entra. Después de haber sido enjuiciado, que es enjuiciado en el día 13 por la tarde, acuérdense que Dios, para Él, para Dios, los días son de tarde a tarde. Comienzan en la tarde y terminan en la tarde. ¿Sí? O sea, el día comienza hoy en la tarde y hasta mañana por la tarde se acaba el día. Así es que el 13 de Nisan es aprendido Jesús. El 13 de Nisan. El 13 de Nisan por la noche. Y hay todo un escándalo de cosas. Pero cuando llega la tarde, para cuando llega la tarde del 13 de Nisan, ya estaban con Pilatos para que fuese crucificado antes de la Pascua, el 14 de Nisan. Pero Jesucristo fue crucificado en el 14 de Nisan por la tarde. Es importante para nosotros comprender por qué ellos se quedaban en la calle y no entraban al pretorio para no contaminarse. ¿Por qué? Porque era maldición para el judío entrar en la casa de un gentil. Y como bien lo expresó Pilatos, él no era judío. Vayamos a los otros dos versículos. Dice así, respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomarle ustedes y juzgarle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Aquí está aclarando la situación de la autonomía que tenía el, en este caso, la alcaldía de los judíos, porque era una alcaldía. Aunque se hacía justicia con los pueblos y había jueces y todo eso, de acuerdo a sus leyes, para dar pena capital, o sea, la muerte, tenían que ser juzgados por el romano. Por eso mismo llevaron a Jesucristo, porque ellos lo juzgaron como malhechor de muerte.
Lo llevan a Pilatos y Pilatos establece la ley claramente diciendo, juzgan ustedes. Pero ellos hablan claramente también diciendo, nosotros te hemos dicho que ese hombre es culpable, es malhechor, es culpable y merece la muerte. Y nosotros no podemos matar a nadie. Eso está en sus manos. Claramente se van estableciendo los parámetros de cada gobierno. El gobierno que Roma permitía para los judíos que vivieran en su propia ley y que dieran impuestos a César. Pero eran esclavos de los romanos. Por eso también había una doble ciudadanía. La ciudadanía del hebreo y la ciudadanía de Roma. Y la ciudadanía de Roma era como un ciudadano de primera. Tenía mayores privilegios en cuanto a la justicia se refiere. Por eso el apóstol Pablo, cuando querían matarlo, los judíos, apeló a Roma. Cuando estaba ante el gobernador Félix, oh excelentísimo Félix, le dice el apóstol Pablo y argumenta su defensa y dice, pues este hombre deberían de soltarlo, pero como él ha apelado al César, pues ustedes sabrán, ¿no? Al César irá. Así que mm, Félix conocía las cosas, las doctrinas, enseñanzas judaicas y les agradaba esa enseñanza. Por eso es que Pablo lo conocía también. Y Pablo apeló a su ciudadanía de romano. Cuando está en prisión y llega el centurión ahí, el encargado de la prisión, y le dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿De cuánto te costó la ciudadanía? Porque a mí me costó mucho dinero la ciudadanía romana. Y le dijo el apóstol Pablo, no, la ciudadanía yo la tengo desde la infancia. Ahora, ¿por qué era ciudadano romano el apóstol Pablo si era judío? Porque sus padres es muy posible que pertenecieran a la política del Sanedrín, a esa alcaldía. Y por eso, como nació dentro de una familia política romana, tenían doble ciudadanía. Por eso, cuando va el centurión y le dice eso, le dice, ¿a poco tú eres ciudadano romano? ¿Sí? Y es cuando lo toma. Él lo toma y lo protege y y lo presenta para salvaguardarlo de la muchedumbre de los judíos de aquella época, ¿no? Y ahí es donde se encuentra con el gobernador Félix y su esposa, que estaban de visita en aquel momento, y se le invitó a presenciar ese juicio, el juicio de Pablo, quien al final apela de nuevo a la ciudadanía romana para ser juzgado por Roma. Por eso llegó hasta Roma. Y al final, el apóstol Pablo fue decapitado. ¿Por qué? Porque el emperador Cicerón
quemó Roma. Quemó Roma porque él quería hacer una nueva Roma y no le agradaban los pobres y quemó Roma. Y después tomó de chivo expiatorio a los cristianos y tomó a Pablo como chivo expiatorio también para, para congratularse con el pueblo pagano. Y por eso fue decapitado en Roma el apóstol Pablo, porque ahí estaba prisionero. Ahora aquí vemos de nuevo la situación de, de los políticos judíos apelando a Roma para matar a otro inocente, o mejor dicho, para matar al inocente, al verbo, porque Pablo fue después de Cristo, fue como 40 años, 50 años después de Cristo. Entonces, aquí vamos comprendiendo que lo que ellos querían era sacrificar a Jesús. ¿Por qué querían sacrificarlo? Porque tenían miedo. ¿De qué? De que Roma, de que Jesucristo lo hicieran rey y Roma se opusiera y entonces pisoteara al pueblo judío que estaba ahí en Jerusalén y al pueblo de Benjamín que estaba ahí también, que los destruyera. Y ellos perderían el poder político, los beneficios políticos, y se saldría el poder de sus manos, el gobierno de sus manos. Por eso, por eso Caifás dijo, es preferible que muera un hombre y no todo el pueblo, porque él era el sumo sacerdote en ese momento y estaba profetizando, dice la escritura. Así que en base a eso, ellos determinaron su situación política, no era su amor a Dios o su pensamiento en Dios. Estaban defendiendo sus intereses mezquinos. Y Jesús era un estorbo para ellos, pues los ponía en vergüenza de manera constante. ¿Hasta cuándo vas a estar atormentándonos? Le decían a Jesús. Ahora aquí está ante Pilatos. Y vamos a continuar con los siguientes dos versículos. Dice así, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Sígale. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ahí me detengo, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla la escritura que ellos tienen esa discusión pública con Pilatos cuando le dice, bueno, pues ustedes juzguenlos, pero no, 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 es que nosotros no podemos matar a nadie. Y la muerte para un malhechor, un ladrón o un asesino o cualquier otro malhechor que se condenara, pues era la crucifixión, esa era la muerte. No era decapitar, sino era crucificar.
porque era un castigo más doloroso que la decapitación. Por eso dice ahí, para que se supiera de qué muerte iba a morir Jesús, que también ya estaba establecido por la profecía, que iba a ser sacrificado, crucificado el Señor Jesús. Cuando Pilatos interroga a Jesús preguntándole, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Por quién lo dices? ¿Porque te lo dijeron o porque tú lo sabes? Pilatos de momento se siente atacado y dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy judío? Con esto él estaba diciendo que él no era judío, no era parte de los judíos, y que eran los judíos los que estaban diciendo que Jesús era el rey de los judíos. Entonces, aquí es donde Jesús aclara las cosas. Él había nacido para ser rey, para eso había nacido. Pero es interesante los siguientes versículos, lo que en esta conversación con Pilatos, continuemos. Dice así. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bien. Aquí Jesucristo aclara las cosas, diciendo, bueno, pues tu pueblo te ha entregado a mí para que yo te juzgue, pero tú ¿qué has hecho? Jesús no le dice lo que ha hecho, le dice que ha sido entregado al pueblo judío para que ellos hagan con él como están pidiendo. ¿Por qué han sido entregados a los judíos? Porque aclara, mi reino no es de este mundo. O sea, en otras palabras, mi reino no es para este tiempo, para esta sociedad. Cuando dice este mundo, se está hablando de que su reino no es para esta sociedad. Porque si fuese así, todos mis sirvientes estarían peleando por mí. Pero mi reino no es de esta sociedad. Aclara perfectamente Jesús. Porque si no fuese así, pues no se me hubiera entregado a los judíos. Fíjese, no dice que se entregó a Roma, sino que su vida quedó en manos del pueblo judaico. Es lo que está diciendo Jesús. No está culpando a Roma, ni tampoco a los judíos, sino que su vida fue puesta en manos de ellos, para que ellos cumplieran una profecía acerca del Mesías. Nadie me quita la vida, dice el Señor. Yo la pongo de mí mismo voluntariamente y la volveré a tomar, dice. Jesús claramente perdona al pueblo.
no le acusa de eso, porque el endurecimiento del pueblo judío que estaban teniendo ellos era para que se cumpliese lo dicho por el Padre, la profecía escrita, lo dicho por el Padre, a través de diversos profetas, principalmente Isaías. Así que de esta manera se estaba dando vida a lo que Dios había establecido. Y Satanás, sin darse cuenta, estaba cumpliendo la profecía de Dios, sin darse cuenta. Continuemos. Bien, dice así. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bien. ¿Y tú eres rey? Tú dices que yo soy rey. Y para esto yo he nacido. Y he venido para dar testimonio, dice, no para gobernar. He venido para dar testimonio. Y Jesús dio testimonio de su servicio a Dios, de su entrega al Padre, de su obediencia al Padre, el vocero de Dios, el Mesías, el ungido del Dios eterno. Él vino para cumplir lo que el Padre le había dicho que hiciera, que nos diera a conocer, que nos diera a conocer la existencia del Padre y la salvación que habría de venir por causa de su sacrificio personal. Para esto he venido, para a este mundo, para dar testimonio. He venido a esta sociedad en la que estamos hoy para dar testimonio de que soy hijo de Dios, de que he nacido para ser rey, que he nacido para gobernar. Pero mi gobierno no es en este momento, en esta época, vendrá en el futuro. Todo el que me escucha a mí escucha la verdad. Y Pilatos piensa con la relatividad humana, diciendo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La pregunta que se hace Pilato, lo entiende Pilatos, pero cuando él dice, ¿qué es la verdad? Pilatos está hablando desde el ángulo humano y político, la ambigüedad de la palabra. ¿Qué es lo que es políticamente correcto aunque no sea justo? ¿Qué es lo políticamente correcto? Cuando alguien muere en la ciudad y reclaman juicio para él, para la persona que haya sido, la autoridad habla lo políticamente correcto. Haremos justicia, haremos justicia, encontraremos al culpable. Entonces, y caerá sobre todo él todo el peso de la ley.
Eso es lo políticamente correcto. Pero la realidad de la política en la justicia es ambigua, no es recta, es justicia para el rico, pero no para el pobre. Hay justicia para el rico, pero no para el pobre. Por las fallas del sistema existente, el pobre tiene que permanecer en la prisión porque sus abogados no funcionan. Fíjense ustedes, yo tuve 4 abogados y ninguno sirvió para nada. Y es decir, hasta 5 abogados. El primer abogado, que parecía ser que le estaba poniendo más atención al caso, él murió. El segundo abogado no funcionó. Después hubo un tercer abogado que renunció. Y luego hubo un cuarto abogado que dijo que él era el mejor abogado. Yo le dije, bueno, si usted lo dice, va a tener que probarlo. Fue lo que le dije al abogado ese, ¿no? Y al final le dije al abogado, usted no hizo bien su trabajo. Yo le dije que apelara y no apeló. Usted me dijo 3 veces, usted no debería estar aquí, usted debería ya estar en su casa. Sí, pero mientras usted no resuelve el caso, yo no me puedo ir a mi casa. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la injusticia para el pobre. Y es lo mismo que está hablando Pilatos. Para el político las palabras son ambiguas, es decir, tienen dos valores. Uno, adormecen la oreja de la gente. Dos, al final se aprovechan de sus puestos para sus propios beneficios, con toda su bola de tranzas que tienen los políticos. Lo mismo sucedía en Roma. ¿Acaso no dijo el centurión, a mí me costó mucho dinero comprar la ciudadanía romana? ¿Vender ciudadanía? No dice que la ganó, dice que la compró. No dice, hice muchos trámites y eso no, dice, la compré. Lo mismo sucedía en Roma. Lo mismo sucedía con este gobierno eclesiástico que estaba corrompido, pero creía ser puro. Se engañaba. Por eso Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Porque conocía bien a los políticos judíos, como también conocía a los políticos de Roma. Y fíjese qué interesante, porque más adelante aparece algo importante donde afirma lo que estamos comentando. ¿Continuamos? Muy bien, dice así. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bien.
Barrabás era un ladrón. Aquí se cumple otra parte de la profecía, donde los enemigos se unen, donde Jesucristo da la vida por Barrabás, salvando del castigo a Barrabás y poniendo su vida por él. Y eso era de gran significado, porque este hecho hablaba de que él ha venido a ser sacrificado para salvar a la humanidad del pecado. Y esto era parte de la profecía. Cuando él dice, Pilato dice, y políticamente quiere liberar a Jesús, yo no encuentro culpabilidad en este hombre, pero siempre es una costumbre, o sea, le dejó la decisión al pueblo, haciendo un consenso sobre dos personas, sobre Jesús y sobre Barrabás. ¿Qué iba a decidir el pueblo? Pues iba a decidir lo que los jerarcas políticos judíos decían, porque el pueblo le tenía miedo a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo a los jerarcas judíos? Porque ellos les iban a prohibir ir a las sinagogas. Dos, ya no iban a poder comprar y vender, porque iban a ser expulsados de las sinagogas. Porque todos los que estaban bien con ellos podían comprar y vender. Controlaban el comercio. Así que el pueblo iba a gritar juntamente con los sacerdotes lo que los sacerdotes dijeran. Y todos empezaron a gritar, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿Por qué? Pilatos dijo, ¿quieren ustedes al rey de los judíos o a Barrabás? No lo aceptaron, lo rechazaron, pero así estaba establecido en la profecía. No es porque la humanidad lo decidió, no. Es una decisión de Dios. Es una decisión divina. Y por eso, así como fue endurecido el corazón de Faraón cuando sacó al pueblo de allá de Egipto con Moisés, que endureció el corazón de Faraón, asimismo fue endurecido el corazón de este pueblo. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo establecido por el Padre. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que tenía dos hijos que eran parte de los apóstoles? Señor, quiero pedirte un favor. Cuando vengas en tu reino, y ese que dice, cuando vengas, no dice cuando vayamos para allá, no, dice, cuando vengas en tu reino, quisiera que uno de mis hijos estuviera a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le contestó, mujer, no está en mis manos. No está en mis manos esas decisiones. Esas decisiones, las sazones de los tiempos, están en la mano del Padre. El Padre es quien está diciendo la agenda que sigue. Él está ordenando la agenda que sigue en el escenario del mundo para que se cumpla su palabra
El Padre lo decide. Y el Padre ya determinó quién va a estar a la diestra y a la izquierda y eso. Ya lo decidió el Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre. ¿Y quién va a estar a su siniestra? ¿Y quién va a estar a la diestra de Jesús? Entonces, la decisión es del Padre, le dijo Jesús claramente. Jesús habla de la autonomía que tiene el Padre, las cosas que Él no hace. Todo lo que yo te pido, Padre, tú me lo das. ¿Por qué? Porque estaba obrando conforme a la voluntad del Padre. Lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hablo. Lo que veo del Padre, esto es lo que yo hago, dice Jesús. Entonces, Él está diciendo que tiene una completa obediencia al Dios Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, vemos claramente dentro de este proyecto que Dios es el responsable de la profecía para salvación de la humanidad. Y Jesucristo entregó voluntariamente su vida para volverla a tomar posteriormente. En su oración Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes de venir aquí, antes de ser humano. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesucristo fue exaltado hasta lo máximo, hasta lo máximo. Y cuando se presenta a Jesús, ¿qué dice? Toda autoridad se me ha dado en el cielo como en la tierra. Toda autoridad. Un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que Él, que Dios le haya provisto de tal poder, tal autoridad, investido de tal gloria. Él, Dios lo invistió a Él, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Explica el apóstol Pablo en Hechos 4:12. Entonces, podemos comprender nosotros que las ideas que tienen los humanos comunes acerca de Cristo, que esta injusticia que cometió el pueblo judío, no, el pueblo fue endurecido y fue usado por el enemigo para destruir a Cristo Jesús, pero porque Dios lo permitió, como bien lo dijo Jesucristo ante Pilatos. Yo he nacido para ser rey, pero pues mi reino no es en este momento, en esta sociedad. Si yo estuviera en mi reino, pues combatirían por mi causa. Pero no, no es este, el momento no es este. He venido para dar testimonio de mi reino. He venido para dar testimonio del reino de Dios, de la existencia del Padre. Para eso he venido, para cumplir la palabra del Padre, la profecía.
Por eso, en esta acción que estamos viendo aquí, ¿verdad? Debemos de entender que nosotros no vamos a hacer un juicio contra el pueblo judío. No, Pablo dice que no, que si no fuese por ellos, no conociéramos la palabra de Dios. Dios los eligió a ellos y a través de ellos ha llegado a nosotros la palabra de Dios y que nosotros somos advenedizos, que ellos son hijos de la realeza y que nosotros fuimos advenedizos, impuestos en la realeza por la gracia de Dios, que estando en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para pertenecer al árbol real, a la Israel espiritual. Es tremendo lo que Dios nos descubre cuando podemos comprender la palabra como ella es y no como la quieren interpretar algunos indoctos, o sea, algunas personas que no están preparadas para hablar de la esencia de la palabra de Dios. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, amigas, amigos, compañeros, compañeras del camino, les exhorto a meditar más en la escritura para conocer la realidad que muchos todavía no pueden ver. Jesús dijo, el que oye mi voz reconoce la verdad. El que oye mi voz reconoce la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús no respondió a la pregunta, pero él, Pilatos, era un político y fue presionado por el gobierno político judío de ese tiempo a que él cumpliera lo que ellos deseaban en sus corazones endurecidos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la meditación de la palabra para que ustedes también puedan compartir. Vamos a cerrar esta grabación. Buen Dios, Padre eterno, Señor mío, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tu amor, por este bálsamo que nos das de comprensión, Señor mío, que no está en nosotros juzgar al mundo, sino que los juicios son tuyos. Nosotros solamente somos voceros tuyos, Señor, no somos jueces, no somos verdugos. Padre mío, todos los juicios están en tus manos, aún el propio juicio de mi vida está en tus manos. Tú decides, Señor, está en tus manos. Mi vida y el resultado de mis hechos está en tus manos. Así que se haga tu santa voluntad, Padre mío, y no la nuestra. Bendice a los oyentes, Señor. Da gracia a los humildes, Padre Santo, y a aquellos que te invocan y que te buscan de corazón. Señor, tócalos con tu Santo Espíritu e impúlsalos, Señor, para que puedan abrir sus oídos, abrir sus mentes y crecer en tu palabra. En el nombre amoroso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Bueno, vamos a hacer